Morales quiere poner orden para perpetuarse encarcelando a el pueblo. Así empezaron, en un tono bastante relajado y luego van a ir subiendo de tono. Pero subieron tanto de tono que los diarios hoy se ocuparon del tema. Página 7 dice, Sánchez Berzaín y De la Cruz se enfrentan en un programa de televisión. El Deber, mira el momento en que Sánchez Berzaín y De la Cruz se enfrentan. ANF, Sánchez Berzaín y De la Cruz se enfrentan en un programa de televisión. Oxígeno.bo, Sánchez Berzaín y Roberto De la Cruz se enfrentan en televisión nacional. Donde además de la masacre de octubre realizada por Evo Morales y sus cómplices nacionales e internacionales que intervinieron en aquello, a partir de entonces han generado más de una veintena de masacres. Y eso no es sino la repetición de los hechos de octubre. A mí me parece bien que en la parte final de la locución del ciudadano que termina de hablar, él se refiere a los crímenes de Evo Morales, pero le falta confesar el origen de esto, del que él formó parte como cómplice para romper la democracia el año 2003. ¿Qué dice don Roberto De la Cruz? Le desafío al asesino de octubre, Carlos Sánchez Berzaín. Si viene a sentarse en el banquillo de acusados acá a Bolivia, Roberto De la Cruz y otros dirigentes de los movimientos sociales que en octubre nos tocó dar la cara, estamos dispuestos a sentarnos en el mismo banquillo de acusados. Si es delito defender el gas, así como ustedes querían rifar a Estados Unidos por los puertos chilenos, aceptamos ir a la cárcel nosotros, solo por defender el gas. Pero si es delito asesinar a un pueblo, como eran los salteños de Huarizata, de Ubijuyo, ustedes tienen que ir a la cárcel, a Chonchocoro. ¿Por qué no viene? ¿Por qué es tan hombrecito, machito, hablar solamente de lejos? Le desafío a Carlos Sánchez Berzaín. Y para eso, que se levante el decreto supremo de amnistía. Pido en este momento al presidente Evo Morales, por segunda vez, si eso es obstáculo para que esos dos asesinos intelectuales estén protegidos en Estados Unidos, anule el decreto supremo de amnistía y posteriormente nos sentemos en el banquillo de acusados de igual a igual. Permítame, don Carlos Sánchez, ¿hay posibilidades de que usted venga a Bolivia? ¿Qué se puede discutir con un individuo que simplemente adjetiva e insulta? Yo estoy hablando de política. El señor ha reducido esta discusión a una discusión de nivel criminoso al que él está acostumbrado. Yo soy un estadista, yo soy un hombre de gobierno, yo en este momento soy un perseguido político que goza de asilo político porque en Bolivia no existen condiciones de democracia, no existe división e independencia de poderes, no existe ninguna posibilidad de un poder judicial independiente. Y si usted no hace respetar el nivel de esta conversación, yo voy a tener que lamentar dejar de escuchar a este señor que no tiene ningún derecho de usar una adjetivación que le corresponde a él y a sus cómplices de octubre, porque le quiero decir algo más. El argumento de Evo Morales y de sus permítanme, por favor, ambos permítanme. Permítanme, por favor, ambos. Del gobierno de Evo Morales. Por favor, permítanme, quiero hacerles una pregunta. Permítame, don Roberto, por favor. Don Carlos Sánchez, permítame un segundo. Permítanme, por favor. De Bolivia con Evo Morales. No fue fácil, les quiero contar anoche. Son personajes complicados ambos. Don Carlos Cordero es analista y está esta noche con nosotros para tratar de ver qué fue lo que pasó y qué pasa con estos personajes. ¿Cómo está, Carlos? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Alejandro. Un gusto, un saludo cordial al viceministro. Buenas noches, don Hugo Siles, viceministro de Autonomía. Buenas noches, Beatriz. Un saludo cordial a todo su programa y un saludo a Carlos también en La Paz.
Bueno, ya vieron una partecita de lo que pasó anoche. Viceministro, su comentario. Bueno, el cinismo de Carlos Sánchez Berzaín es absoluto, es atómico, diría yo, porque los calificativos y la forma como se expresa pareciera que es una víctima él de los luctuosos sucesos de octubre. Pero bueno, la aparición de él en los últimos días, en las últimas semanas, obviamente obedece a cierta desesperación que tiene aparentemente la oposición, porque no es casual que sus fotografías con Luis Almagro y una serie de descalificaciones que han sido parte ya de todo el corolario de estos últimos años de este señor, que encima tiene un estatus de asilo político o refugio, pero sin embargo hace política, participa de programas, y eso es obviamente incompatible con el estatus que supuestamente tiene en Estados Unidos. Es un cinismo que obviamente la población misma, todos los que conocemos perfectamente la historia de octubre, sabemos que esas afirmaciones, esa forma como se refiere a Bolivia, al gobierno boliviano, es sin duda inaceptable, y hay que dejarlo tan solo en este manejo que finalmente se quiere hacer desde Estados Unidos, o por lo menos este personaje haciendo uso de los medios, insisto, en una violación, diría yo, al estatus que supuestamente goza en Estados Unidos. Ahora, el tema es este: ¿por qué la aparición de Carlos Sánchez Berzaín genera las repercusiones que genera? Que aparezca acá la entrevista. Fue a la medianoche la entrevista y aparece hoy en Página 7, aparece hoy en el diario El Deber, y va a aparecer en ANF, y va a aparecer también en Oxígeno.bo, y seguramente va a aparecer en más diarios. ¿Por qué este interés en este tema, don Carlos Cordero? Pues porque me imagino que a la ciudadanía le interesan estos temas que tienen cierto perfil de escándalo, porque el señor Sánchez Berzaín, si en algo tiene razón, es que fue uno de los hombres más influyentes del gobierno del MNR. El MNR fue un partido político que gobernó en coalición con varios otros partidos, Nueva Fuerza Republicana, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria. Y claro, el gobierno de Sánchez de Lozada ha tenido un fin peculiar, es decir, no previsto, que fue la renuncia, la salida violenta, se puede decir, huyendo del país. En este momento el presidente o el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el señor Sánchez Berzaín están refugiados en Estados Unidos, es cierto, pidiendo asilo político allá. Y hay también un pedido de parte de Bolivia para que estas dos personalidades, junto con otras del gobierno de Sánchez de Lozada, pues sean sometidos a un juicio. Y el argumento de ellos es que en Bolivia no hay condiciones para ser juzgados de manera justa, transparente, porque no hay el debido proceso, no hay él mismo se ha autocalificado como un perseguido político. Y claro, la figura de Sánchez Berzaín, que ha aparecido recientemente al lado del señor del secretario general de la OEA, el señor Almagro, junto con el señor Roberto de la Cruz, que es también un dirigente concejal y un ex dirigente de los movimientos sociales, también muy crítico del gobierno del presidente Morales. Pues estas dos personalidades en la televisión, ni duda cabe que se vuelven muy atractivos, y de alguna manera esta disputa mediática tapa otros eventos, otros hechos políticos que están ocurriendo en el país, como los que usted ha tratado hace un par de minutos, querida Alejandra, como por ejemplo los desfalcos que han ocurrido en el Banco Unión, en Entel, en Prodem, ¿no? Y otros temas que están en la agenda o que están un poco hoy sumergidos en el escenario político boliviano. A propósito de lo que ambos dicen,
cuando se refiere don Carlos Sánchez Berzaín a su foto con Luis Almagro. Le mostramos la fotografía, le preguntamos por la misma y dijo esto. Quiero preguntarle, permítame don Roberto, por favor, por la fotografía que dio tanto que hablar, la pongo en la pantalla, por favor, esta fotografía con Luis Almagro, ¿dónde está usted con Luis Almagro? Sí, señora. Es una fotografía. Cuéntenos, por favor, ¿qué puede decir de la fotografía? Es una fotografía que nos hemos tomado y hay muchas más fotografías con él y con otras personalidades que hemos participado en la cumbre latinoamericana de la Florida celebrada por el gobernador Scott hace 2 semanas, el lunes 2 de octubre. Una cumbre en la que he sido conferencista y he formado parte del panel relativo a la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Le pregunto, don Luis Almagro, ¿sabe que usted dirigió las fuerzas de represión en octubre? ¿Conversaron sobre eso alguna vez? Represión en octubre. Señorita, usted está equivocada. Yo era ministro de Defensa, no jefe de operaciones. ¿Quién dirigió? Está eso absolutamente... Mire, no ha habido sino contención y mantención del orden público ante un acto de provocación criminal que ha generado los hechos de sangre que todos lamentamos. El tema de octubre es un tema que se tiene que esclarecer históricamente. ¿Quién dirigió los crímenes de octubre? Fue Evo Morales, fueron los delincuentes del Alto, fue la gente que tomó el poder. Yo no he dirigido ninguna operación, yo he hecho política como era siempre mi característica, y en esa dinámica don Luis Almagro ha recibido de mis manos, por ejemplo, mi último libro que habla de las 2 Américas, donde hay varios temas relativos a las cuestiones de octubre y a los crímenes que se cometen en Bolivia contra la democracia. Don Roberto, ¿por qué usted dice que Carlos Sánchez Berzaín dirigió la represión de octubre? Mire, en su condición de titular del Ministerio de Defensa en octubre de 2003, personalmente, esto no le dice Roberto de la Cruz, según investigaciones del Ministerio Público en el proceso llevado en Sucre en contra de su gobierno, sus ministros y sus comandantes de las Fuerzas Armadas, se demostró Carlos Sánchez Berzaín no es cierto, en persona está faltando a la verdad, eso en es una helicóptero para desbloquear la carretera Sorata, Chacachi al Alto, donde en Guarizata ha muerto una niña inocente. Está faltando absolutamente a la verdad de a la masacre de igual manera fue dirigido. ¿Quién fue el autor intelectual de la redacción del decreto supremo del convoy de la muerte? Carlos Sánchez Berzaín. El decreto supremo ha sido firmado por todo el gobierno, incluida mi persona. Y el tema es que este sujeto está cambiando la discusión para tratar de llevar la discusión a un plano en el que no se ponga en evidencia los crímenes que estos señores han cometido. Bueno, fue eso lo que se dijo. Le pregunto al viceministro Hugo Siles, no dirigí yo la represión de octubre, dijo Carlos Sánchez Berzaín. Bueno, en la memoria histórica está muy clara la participación de este ciudadano con una absoluta responsabilidad por los hechos de octubre. Está muy claro que hubieron 70 muertos y que el gobierno del entonces presidente Sánchez de Lozada cayó a niveles bajísimos de reconocimiento, de legitimidad. Pero más allá de eso, el uso de la fuerza, el desplazamiento armado que finalmente determinó la muerte de estos ciudadanos, es un proceso que deberá afrontar en algún momento. Pero fíjese la sintonía de Sánchez Berzaín con declaraciones de Almagro, el secretario general de la OEA, coinciden una serie de twitters y hay una conexión, él mismo está reconociendo. También se conoce que este señor se comunica con parlamentarios de la oposición y bueno, se introduce en momentos en los cuales seguramente encontrará debilidades en la oposición, en sus planteamientos, por ejemplo, de los últimos días, en los 35 años de la democracia en Bolivia. Coinciden estas apariciones y estos descalificativos, esta forma de estar en una permanente
ubicación de asesoramiento a la oposición. Lo lamentable de esto es que él participa de manera absolutamente libre en su condición de refugiado político, como lo ha dicho, pero mi hecho que no corresponde. Perdón, sí. Viceministro, mi pregunta es esta y se la hago a Carlos Cordero. ¿A quién beneficia que aparezca en la escena política Carlos Sánchez Berzaín? El gobierno se queja de que aparezca y la oposición se queja también de que aparezca. ¿A quién beneficia que él aparezca? A los únicos que beneficia, querida Beatriz, perdón la equivocación anterior, es a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación capturan la atención del público y hay medios impresos que venden periódicos y que esto incentiva de alguna manera el morbo social. Y creo que de verdad la presencia del señor Sánchez Berzaín, por lo menos en los medios de comunicación nacionales, es absolutamente irritante. Y ojalá sea la última vez que veamos a personajes como él en los medios de comunicación hablando con tanta libertad, porque si el señor Sánchez Berzaín debería ser sometido a un juicio justo para demostrarle la culpabilidad o la inocencia, pero estar en los medios de comunicación realmente lo único que hace es irritar a la sociedad boliviana, y los únicos beneficiarios, como le digo, son los medios de comunicación. Y en términos de oficialismo y oposición, ¿a quién beneficia o a quién perjudica que aparezca Carlos Sánchez Berzaín? Mire, las opiniones de Sánchez Berzaín por supuesto que van a ir a desacreditar, perjudicar la imagen del partido gobernante y por supuesto que va a motivar que salgan los defensores del presidente a también cuestionar al señor Sánchez Berzaín. También un ganador en todo esto podría decirse pues del señor Roberto de la Cruz, que establece una polémica con Sánchez Berzaín, se pone a la misma altura de él, lo acusa públicamente, pero lo acusa a través de los medios de comunicación. Las acusaciones a personas que hubieran cometido delitos se hacen en los estrados judiciales presentando pruebas, y es también sospechoso que hasta el día de hoy, después de haber transcurrido más de 10 años de los hechos de octubre del 2003, los juicios para la extradición del expresidente Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín no se hayan cumplido, es porque esta polémica en los medios de comunicación es distractiva, es interesante, alimenta el morbo de la gente, pero no le hace ningún beneficio a la democracia, a las instituciones, menos a la imagen del presidente y también a la salud mental de los bolivianos. Usted dice que no aparezcan más Carlos Sánchez Berzaín. Así es. ¿Se aplica lo mismo para Manfred Reyes Villa? Pues estas personas tienen acusaciones en Bolivia de haber cometido ilícitos. Hay mucha gente que se ha quedado en Bolivia, que está con detención domiciliaria, que está con procesos judiciales y que valientemente ha dicho: no me voy porque no he cometido ningún delito y voy a enfrentar a la justicia y todas las acusaciones. Creo que ese es el camino que deberían seguir estas personas, y mientras tanto no asuman su defensa en los estrados judiciales con todas las garantías de tener un proceso justo, un juicio justo con jueces también imparciales, creo que su presencia en los medios de comunicación, opinando sobre las políticas, sobre los gobernantes o inclusive haciendo ya campaña anticipada, el señor Manfred Reyes Villa ha anunciado que está dispuesto a ser candidato el 2019, insisto, que creo que no le hacen nada bien a la democracia boliviana, aún a pesar de que podría uno decir de que esto atenta contra la libertad de expresión. Si el señor Manfred Reyes Villa quiere ser candidato, tendría que venir a Bolivia, tendría que hacer campaña acá y enfrentar los juicios a los cuales está sometido. Don Carlos Cordero, para entenderlo bien,
según usted, no entrevistarlo ni a Sánchez Berzaín ni a Manfred Reyes Villa. Pues sí, yo creo que sí, porque fíjense, le voy a decir algo, Beatriz, sí, más o menos tampoco en la estuvo década, bien entonces, de los... permítame, don Carlos Cordero, tampoco estuvo bien tampoco entrevistar a Roger Pinto. ¿Estaba bien cuando él estaba vivo? Roger Pinto estaba refugiado en la Embajada del Brasil y los medios de comunicación pues tenían acceso a él. No, cuando estaba en Brasil, le consulto. Como Manfred Reyes Villa están haciendo campaña, pero es mi opinión. Y segundo, quiero decirle una cosa, que lo que ocurrió en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y con un canal de televisión y con un ex dirigente también político, que no era todavía en ese momento, era un radialista, era simplemente, estoy hablando de don Carlos Palenque, que RTP fue cerrada por hacerle una entrevista al rey de la coca. En ese momento el señor viceministro me podría hacer recuerdo de la cocaína, el nombre de este señor, sí. Y fue cerrado Roberto Suárez, con la acusación de apología del delito, es decir, personas que están indiciadas como las personas que estamos por eso le pregunté, el señor Roger Pinto, sí. Por eso le pregunté, don Carlos Cordero. Político y huyó del país y fue otorgado refugio político en el Brasil. Creo que son casos diferentes. Usted dice entonces, ya no entrevisten a Sánchez Berzaín ni a Manfred Reyes Villa, pero sí estuvo bien a Roger Pinto, ¿correcto? Pues fíjense, ya no se lo puede entrevistar a Roger Pinto, lamentablemente ha fallecido y él tuvo refugio político obtenido legítimamente en el Brasil. Él era evidentemente un perseguido político. Lo que yo digo es que la presencia del señor Manfred Reyes Villa y del señor Sánchez Berzaín en los medios de comunicación irritan, como estamos viendo, a la sensibilidad de la ciudadanía boliviana, y creo que sería mejor que estas personas enfrentaran sus juicios en Bolivia, que se les ofrecieran todas las garantías de un juicio imparcial, y ahí los medios de comunicación que tengan acceso para que estos señores también, utilizando los medios de comunicación, pues puedan hacer uso debido de su derecho a la defensa. Me imagino que muchos de los que están en el exterior y que consideran que al haberse ido fue porque no tenían acá condiciones para defenderse, no van a estar de acuerdo con lo que usted está diciendo hoy, don Carlos Cordero. Pero lo ha dicho y ya está. Que no se entreviste a los que tienen juicios en el país y se han ido. Pues, don Hugo Siles, ¿usted qué cree al respecto? Es lo que usted dice, Beatriz. Se calculan que hay más de... en un momento se calculaban cerca de 500 bolivianos que estaban en el exilio, que sí sostienen de que en Bolivia no existen las condiciones de un juicio, de un proceso justo. Existen personas que ya han cumplido 10 años en procesos judiciales que nunca han comenzado, como es el caso del señor Leopoldo Fernández, y de personas que han sido, que están en las cárceles. Les recuerdo que existen aproximadamente 14.000 bolivianos en las cárceles, de los cuales más del 87% no tienen iniciado un proceso judicial. Y el gobierno del presidente Morales ha llevado adelante, o ha intentado llevar, un proceso de reforma a la justicia, y estamos en este momento además viviendo en Bolivia una polémica elección de magistrados judiciales donde pues está en entredicho la legitimidad, está en entredicho en la cual fueron estos elegidos. La verdad es que en Bolivia la justicia es uno de los gravísimos problemas que hay que resolver, y que el señor presidente, don Evo Morales, y el señor vicepresidente se refirieron a la justicia boliviana como algo que apesta, como algo que hay que cambiar, y que ellos se equivocaron en el momento de invitar a la ciudadanía a elegir a los magistrados por el voto popular. Los señores que están en la pantalla, Sánchez Berzaín y el señor Manfred Reyes Villa, alegan de que en Bolivia no existen las condiciones de transparencia, de igualdad, de oportunidad, de justicia para ser sometidos. Esa respuesta la tendría que dar
autoridades gubernamentales como el ministro de Justicia o el señor viceministro Hugo Siles, en sentido de si en Bolivia existen las condiciones para que puedan llevarse juicios justos y que puedan estas dos personas ser extraditadas y que la opinión pública en ese momento puedan enterarse de la defensa, de los argumentos de la defensa y de los argumentos de la acusación. Don Hugo Siles, ¿a quién beneficia o a quién perjudica que aparezcan en los medios de comunicación entrevistados como personajes como los que tenemos en pantalla? Bueno, primero, como yo dije hace un momento, si es que estos personajes están con un estatus de refugiado político, no pueden hacer uso de este tipo de intervenciones, no pueden hacer uso de estas acciones, porque obviamente hay en el estatus de refugiado, de asilado político, hay ciertas condiciones y obviamente no se cumple esto, por lo que permanentemente se llega a la conclusión de que hay cierta complicidad, hay cierta facilidad que le otorgan las autoridades. Claro, pero mi pregunta es, ahora, ¿a quién beneficia y a quién perjudica en términos de oficialismo y oposición la aparición de los personajes en los medios de comunicación? Bueno, yo me voy a referir por lo menos al gobierno nacional. ¿En qué puede perjudicar una declaración absolutamente ajena a la realidad, a los calificativos que hace, es decir, más que perjudicar al gobierno, insulta la inteligencia de la gente? Cuando el señor Sánchez Berzaín dice que tenemos una dictadura, Beatriz, que somos un gobierno que no es democrático, y cuando se refiere a esas calificaciones de narcoestado, los está insultando, nos está insultando a usted, a mí, a Carlos que está en La Paz, a todos. Entonces, en todo caso, ¿a quién perjudica? A la sensibilidad, a la inteligencia de miles, millones de bolivianos que por supuesto no pueden absolutamente aceptar tamañas declaraciones. Segundo, seguramente después que sus declaraciones llegan en momentos donde la oposición necesita tener determinados actores también que puedan acompañar, que puedan fortalecer los discursos vaciados o con poco contenido, y sin duda que la aparición de este personaje que es discontinua, pero que hay una permanente recurrencia de él en momentos seguramente que se calculan o se planifican, no hace otra cosa que intentar llenar los vacíos que la oposición tiene en muchos de los contenidos discursivos. En todo caso, el más perjudicado aquí viene a ser el ciudadano, que tiene que consumir la información trastocada, distorsionada que emiten estas personas. Y hay que establecer una cosa con precisión, yo ahí difiero con Carlos, no hay perseguidos políticos, hay ciudadanos que cumpliendo con procesos propios de juicios ordinarios, hechos de corrupción o de supuesta corrupción o de investigación, sin que medie ningún tipo de acción inmediata de la justicia, determinaron por decisión propia abandonar el país y obviamente se declararon perseguidos políticos. Hay un montón de ciudadanos que están con procesos propios de compra de bienes, uso de bienes del Estado, es decir, y estos ciudadanos automáticamente se declaran perseguidos políticos. Entonces hay que hacer una aclaración ahí. Lo otro, y coincido con Carlos, que evidentemente la justicia es uno de los temas que lamentablemente no hemos podido resolver como gobierno, lo hemos aceptado y lo reconocemos. Pero eso también debe reflejar de que en Bolivia el ciudadano que comete un hecho de corrupción y es sometido a la justicia, obviamente que se queda en Bolivia, y muchos de estos ciudadanos han terminado en la cárcel y obviamente no se han declarado perseguidos políticos. Hay muchos ciudadanos que, formando parte incluso del oficialismo, del gobierno, hoy están encarcelados. O sea, los de oposición que están investigados en la justicia son perseguidos políticos. Y resulta que los
del gobierno o los que están en una relación con el gobierno, que son investigados, pueden ir a la cárcel y pueden estar enjuiciados acá. Es decir, por eso es que también uno tiene que ¿Usted comparte, don Hugo diferenciar. Siles, que no deben ser entrevistados? Bueno, en todo caso son entrevistados. Le pregunto por esto, le pregunto son entrevistados porque aceptan. Porque de repente uno de ellos podría acudir a algún tribunal y pedir que se respeten sus derechos humanos y su derecho a la libertad de expresión. Podría de repente hacerlo, ¿no? Porque como no tienen todavía condena. Bueno, yo personalmente, yo no tengo por qué decir si deben o no deben ser. Ellos son los que deciden, aceptan, pero en todo caso creo yo de que esa es una decisión del entrevistado. Si están con refugio político, con estatus de asilado político, obviamente tienen que cumplir ciertas restricciones. Ahora, si tienen la libertad para presentar libros, para aparecer de asesoramientos externos, para aparecer en todos los medios, bueno, es una realidad ya. Finalmente, que sean o no sean entrevistados, claro, es lo de menos. No es que solo presente libros, aparece con el máximo líder de la OEA. Y aquí me dicen, no lo entreviste, entonces uno no entiende ya, ¿no? Pero bueno, son posiciones y cada uno ha expresado la suya. Don Carlos Cordero dice, no lo entrevisten, el viceministro dice, no digo que lo entrevisten o no, da la sensación de que más perjudica a la oposición que al oficialismo que estos personajes aparezcan. Don Carlos Cordero. Pues mire, fíjense que el señor Sánchez Berzaín aparece, polemiza con el señor Roberto de la Cruz, y por supuesto tienen que escuchar lo que no quieren oír y mutuamente suben el tono de la discusión. Creo que los principales perjudicados de todo esto son ellos mismos, porque unos y mutuamente se acusan, el uno de mentir y el otro de difamarlo. Yo me mantengo, quiero hacer una precisión que me hizo notar Hugo en su intervención. Y usted también, Beatriz, el señor Roger Pinto fue reconocido por la justicia del Brasil como un refugiado político. Y cuando uno está bajo la protección de un país que ha reconocido que alguien es un perseguido político, evidentemente en esas circunstancias, esas personas que tienen ese estatus no pueden hacer actividad política en el país que les está dando el asilo. Es decir, pero seguramente, es decir, en otras circunstancias, don Roger Pinto, cuando estaba asilado en la Embajada del Brasil en la ciudad de La Paz, tenía alguna posibilidad de llegar a los medios de comunicación. El tema está, y lo ha reconocido el viceministro Siles, de que hay un profundo problema que tenemos todos los bolivianos, que no es el narcotráfico, viceministro, no estamos todos los bolivianos siendo acusados de narcotráfico, es algunos funcionarios de gobierno o asesores del movimiento al socialismo, como ese señor que se sacaba fotos con varios dirigentes del movimiento al socialismo, incluido el señor presidente, que además era y parece ministro. Y hay también otros hermanos de diputadas que han sido indiciadas de estar, no indiciadas, de ser atrapadas con manos en la masa con cientos de kilos de cocaína, así que no somos todos los bolivianos. Segundo, volviendo al tema de la justicia, ese sí es un problema de todos los bolivianos, porque como bien lo ha reconocido, distinguido viceministro, los bolivianos no podemos acceder a una justicia pronta, oportuna, transparente. El señor presidente lo ha reconocido y todos los bolivianos clamamos por justicia, incluso esas personas que se dan el lujo de hablar en los medios de comunicación y que, insisto también en esta idea, irritan a la ciudadanía, no le hacen bien a la paz social.
hay otros temas que deberíamos estar discutiendo, como por ejemplo los 35 años de democracia, las acusaciones que se hacen también gratuitamente a líderes de haber participado de un hecho que parece un delito, el participar de una movilización ciudadana, las denuncias que se hacen a diario de los hechos de corrupción o de malos controles que existen en la administración pública boliviana, y no de estos temas que parecen más bien asuntos personales de farándula que solamente sirven para distraer a la ciudadanía. Su despedida, por favor, don Hugo Siles, y luego les quiero mostrar algo a don Carlos Cordero. Perdón. Solo una precisión. Me refería a las declaraciones de Sánchez Berzaín cuando dice narcoestado, y obviamente eso no corresponde. Fotografías de alguna persona que cae en un delito de narcotráfico, por supuesto que no puede ser atribuible de ninguna manera al gobierno. Sino entonces las fotografías de Samuel Doria Medina, con quien usted trabaja, y toda su vinculación. Pero independientemente de eso, Carlos, esa fotografía y la relación de Doria Medina con Oso Chavarría, de Jaime Paz Zamora, entonces no creo que sea oportuno entrar a ese terreno. Lo segundo es que estamos conscientes que la justicia tiene estas disfunciones, estos problemas, por eso también en la Constitución se apertura este proceso, el de elecciones judiciales. Pero resulta que miembros de la oposición, bueno, yo no lo he escuchado a usted, pero sí gente de la oposición llama a no participar, a no votar, a votar nulo, es decir, los que se colocan del lado de mantener status quo, la justicia como está, entonces quieren ver que esa justicia sea la que libere narcotraficantes, sea la que libere violadores, la que tenga todavía ese círculo complejo para resolver y hacer justicia. Entonces, es bueno hablar de democracia, hay que hablar de democracia. Y es bueno en algún momento también debatir sobre el contenido, de qué se habla en los 35 años de democracia. No se descalifica a los que vayan a una movilización, por lo menos en lo personal yo no hago ninguna descalificación. Pero lo que sí me provoca, una reacción es que los contenidos discursivos de estas movilizaciones, Carlos, hablen pues de que en Bolivia no hay democracia, que hay fragilidad, que está en riesgo, cuando eso usted perfectamente sabe, porque yo he leído declaraciones suyas, opiniones, lo he seguido alguna vez, está claramente demostrado que en 10 años lo que hemos hecho como país ha sido más bien extender y fortalecer la democracia en todo sentido. Si eso que estoy diciendo, que lo dicen afuera, lo dicen organismos internacionales, lo dicen fuera de Bolivia, no nosotros solamente, no se entiende, entonces obviamente una movilización de ese tipo, más allá de la cantidad y de quienes participen, no está con la sintonía, con la realidad, con la veracidad, en todo caso con una lectura correcta, porque si yo voy a salir a decir la democracia está en riesgo, estamos retrocediendo, no, estamos más bien al contrario, en una inclusión de derechos, en una democratización, pero extendida a todos. Carlos, lo que usted hace muchos años probablemente no soñaba, y también en lo personal yo no soñaba, en 10 años hay un crecimiento extraordinario de derechos, de extensión, que obviamente no pueden ser pasados por declaraciones que de alguna forma son totalmente ajenas a la realidad, así sea por ciudadanos que están manifestados como ciudadanos per se, pero apoyados por partidos políticos, por políticos o por quien sea. Es decir, hagamos del debate también serio, tengamos una seriedad y veamos los contenidos, veamos estadística, veamos los avances, y eso va a tener un debate mucho más consistente, mucho más serio, porque si no, cualquiera sale y dice cualquier cosa, pues Carlos. Imagínense, queridos amigos, nuestras manos acerquemos a las épocas electorales. Permíteme, don Carlos Cordero. En el sentido de que... Ahora va a hablar, permítame por favor. Lo que quiero decirle a nuestros amigos televidentes es que se preparen, porque mientras más nos acerquemos a tiempos de definiciones, de candidaturas y de elecciones, las entrevistas van a ser como la de anoche o como la de este momento, porque
ya se sacaron, que vos con Samuel Doria Medina, que lo otro, y va a ser así, prepárense de aquí para adelante. Cuiden las orejitas, cuiden los oídos y sean críticos, porque cada uno va a decir algo desde su óptica y cada ciudadano tiene que buscar su propia verdad. Ahora sí, don Carlos Cordero, adelante, por favor. Bueno, lo que en algo tiene razón Hugo, en sentido de que hay una equidad y hay libertad de expresión en programas y en canales como este. Pero le quiero recordar a Hugo, ojalá pueda decir que me abran las puertas de Televisión Boliviana, de los periódicos paraestatales, de ATV, de otros espacios. En esos espacios no existe la opinión plural e independiente. Y la democracia boliviana se defiende también cuando toma la decisión el pueblo, como fue el 21 de febrero, y hoy ustedes, como parte del oficialismo, querido señor viceministro, interponen una demanda de inaplicabilidad pidiendo un desvarío jurídico, y esa es toda la polémica que hoy estamos viviendo. Ustedes no están respetando los resultados del 21 de febrero. El 21 de febrero la ciudadanía fue consultada acerca de si queríamos que se modifique la Constitución Política del Estado, y ustedes fueron derrotados por la ciudadanía y le dijimos no queremos que la Constitución se modifique. Y ustedes están insistiendo en violar la Constitución, en desconocer los resultados el respeto a la legalidad en el país. Y cuando digo, vuelvo a decir, si alguna persona acusa de narcoestado, está acusando a los funcionarios gubernamentales. Yo no he nombrado, ni soy funcionario gubernamental, yo no he nombrado al director de la FELCN, que fue capturado en Chile con más de 150 kilos de cocaína. Lo nombró el ministro de gobierno, el ministro del Movimiento al Socialismo, si se acordará. Y quienes están indiciados a título personal. Y las acusaciones que hacen de narcoestado lo hacen a funcionarios gubernamentales, a asesores del Movimiento al Socialismo. Y es cierto que hay libertad de expresión en espacios como este, que cada vez están más reducidos. Así que no es tan cierto eso de que han habido una ampliación de los derechos y de los espacios democráticos. Puedo decirle, y claro que podemos debatir con altura con usted, y es algo que destaco y es algo que valoro muchísimo, pero ya los espacios plurales en otros medios de comunicación, sobre todo los estatales, están absolutamente vedados a las personas que tienen una actitud crítica con el gobierno. Démosle la chance, por favor, al viceministro Hugo Siles. Responda, viceministro. Claro, Carlos, pero hay que reconocer pues que la Constitución, me imagino también usted debe ser abogado, apertura la posibilidad de que se la pueda interpretar vía Tribunal Constitucional. El recurso de inconstitucionalidad presentado, de convencionalidad, es un recurso que está previsto en la Constitución. Será el Tribunal Constitucional el que interprete la anulación de los artículos del 026 y de la inaplicabilidad de los cuartos artículos de la Constitución Política del Estado. Pero eso usted y yo no lo vamos a decidir, eso lo hará el Tribunal Constitucional. En cuanto al referendo el 21 de febrero, nadie desconoce el resultado, pero obviamente ustedes también, yo les digo, han hecho uso de la falsedad, la mentira. Permítanme, ya ese es otro tema. Por eso que también bueno, uno tiene que esperar los resultados del Tribunal Constitucional. Miren la pantalla, por favor. Del duelo Sánchez-Berzaín de la Cruz al duelo Carlos Cordero Hugo Siles. No creo yo. Y seguramente vamos a tener más adelante. Estamos dialogando. Solo quiero decir algo, por favor, sobre lo que dijo don Carlos Cordero, que él dijo estos temas sí, estos temas no. Voy a mostrar portadas de diarios. Este es el diario Clarín. Arriba, fíjense, cine, Al Pacino. A la derecha, Mujeres por otra justicia, ese es otro tema. Titular principal, un tema político. Más abajo, deportes. Más abajo, se van a encontrar con economía. Es decir, los medios de comunicación tienen que tener todos los temas, no hay un solo tema. Son varios temas. Vamos a un diario nuestro, un diario local. Arriba, Bill Gates. A la derecha, ¿sufre usted de tecnopatía, al centro los ingresos del gas?
La fotografía, las magníficas, más abajo un tema político, al lado un tema deportivo, es decir, los temas tienen que ser todos y no se toca un tema para no tocar otro. Veamos la razón, lo mismo. La foto principal es fútbol, el tema principal tiene que ver con la ASFI y el tema del Banco Unión, y así son los temas en todos los medios de comunicación, nacionales e internacionales. Y sobre lo que decíamos de a quién entrevistar y a quién no, hay una máxima reconocida desde siempre que la vamos a poner en la pantalla. No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Voltaire. Voltaire, así es. Y completa, la frase de Voltaire es así: no comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Y para mí esa es la verdadera esencia de la libertad de expresión. Así que no sé. No comparto no entrevistar a alguien porque todo el mundo tiene derecho a decir y la gente en su casa tiene derecho a decir a quién le cree y a quién no. Por eso quiero cerrar, por favor, la entrevista, ¿sí? Evidentemente, querida Beatriz, sí. Ustedes son los que deciden a quién entrevistan y qué no. Yo respondí a una pregunta. ¿No le hace mucho bien a la democracia, a la estabilidad, a la sociedad boliviana, este tipo de entrevistas que no pueden demostrarse, no pueden debatirse con altura, no pueden demostrarse en los estrados judiciales? Pero tiene usted toda la razón. La libertad de expresión es el primer valor que debemos defender todos los que creemos en la democracia. Muchas gracias, don Carlos Cordero. Gracias, don Hugo Siles. Gracias. Solamente yo para terminar. En todo caso, Bolivia está por encima, está mucho más allá de una entrevista a Sánchez Berzaín o a Reyes Villa. Nosotros somos un Estado que estamos en otra dimensión hoy, muy distinta, con un desarrollo, con un avance, y creo que una entrevista más o menos, por lo menos, no le va a restar, pero claro, que es importante también que el ciudadano finalmente es el que va a discernir, va a rechazar. Yo no tengo problema. Así como muchas dice gracias. don Carlos, particípeme de Bolivia TV, a ver si me ayuda a que yo pueda entrar a Página 7 o a Fides, Carlos, donde no puedo. Tendrán que ayudarse ambos, entonces mutuamente. Gracias a ambos por acompañarnos en esta noche. No tengo nada que ver. Con la libertad como bandera y la ética nuestro credo superior. La palabra verdadera. No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Y para mí, esa es la verdadera esencia de la libertad de expresión. Frase de Voltaire. Y procuramos cada noche hacer la nuestra aquí en No Mentirás, siempre teniendo equilibrio, ser participativos y sobre todo tener respeto por ustedes que están en sus hogares. Nos vamos a la pausa, que al retornar, atención, el tema será el desfalco al Banco Unión. Veremos los videos de Juan Franz Parimamani.